Bienvenidos a una nueva edición de Godot Unboxing. En esta ocasión vamos a hablar de un espectáculo que trata las relaciones a distancia, el amor a través de las pantallas. Este espectáculo es Próximo, un espectáculo que seguramente muchos recordaréis porque ya estuvo en el Teatro de la Abadía a finales del 2019 y que ahora regresa al Teatro Infanta Isabel. Es una función escrita y dirigida por Claudio Tolcachir y que cuenta con Santi Marín y Lautaro Perotti como protagonistas. Que precisamente son ellos nuestros invitados de esta nueva edición del Godot Unboxing. Así que vamos a dejar que sean ellos los que nos cuenten todo sobre Próximo. ¿Cuándo empezamos a hablar tú y yo? Digo, vernos en serio. ¿Que cuándo fue la primera vez que me escribiste? Yo creo que vos tendrías que mandarme un videíto con un mensaje, algo. Pablo, ¿estás ahí? Mira, disculpame, no puedo hablar ahora, Es que no entiendo nada. Nos vemos. Así. Qué interesante. Muy interesante. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres ver? Y me gustaría. Ah, que te gustaría. Bueno, haberlo dicho antes, ¿no? Pues nada, lo primero es daros la bienvenida al Godot Unboxing. Vamos a desempaquetar Próximo. Vamos a descubrir Próximo y además me parece una forma muy bonita de descubrir este espectáculo precisamente de pantalla a pantalla. Me parece Sí, total. Parece que de repente esto como que ha tomado una dimensión diferente, ¿no? El hacer este El encuentro espectáculo, ¿no? con el espectáculo, efectivamente. Qué Porque locura. además, fíjate que repasando pues un poco cómo fueron los orígenes de Próximo, vosotros empezasteis ensayando por Skype, Exacto. que en aquel Así es. momento era como un poco de qué forma rara de empezar a trabajar, ¿no? Porque creo que Lautaro estabas en Argentina, Claudio estaba en Italia, tú estabas aquí en España. Sí, sí, sí. Sí, exacto, fue así. O sea, estaba las ganas de trabajar juntos los tres. Claudio, teníamos como la agenda así, viste, medio complicada, y entonces Claudio desde Italia empezó. Primero tuvimos conversaciones, charlas, como ensayos, viste, de ver cómo lo íbamos a hacer, de qué historia y cómo, y hasta alguna improvisación y demás, cómo empezar a a darle forma al proyecto, que Claudio lo tenía en la cabeza, pero bueno, viste, siempre una cosa, un momento es cuando tenés en la cabeza y otra cosa es empezar a realizarlo. Sí, tal cual. Ahí se sumó a ese, bueno, ya ahí se armó todo el equipo con el que armamos, con los chicos de producción de Timbre 4 ya estaban, por supuesto, pero ahí se terminó de conformar el equipo con Cintia Guerra, la asistente, que fue vestuarista también y demás, y empezamos francamente por Skype. No había Zoom. No había Zoom, no había, pero no lo conocíamos, Bueno, no, es verdad. Es verdad, era una empresa chiquita que estaba por despegar. Mira tú. Y así empezamos a ensayar por Zoom, estuvimos un tiempo y después ya Claudio empezó a mandarnos por mail escenas o textos que no quedaron finalmente, pero sí empezaron como a aproximarnos a lo que iba a ser el espectáculo. La verdad que no tiene mucho que ver esas primeras escenas con lo que se hizo finalmente, con lo que escribió finalmente, pero bueno, esto que te digo, nos empezó como a organizar, a entendernos, a ver el clima, por dónde iba a ir, o cuál era la búsqueda, ¿viste? Y después sí nos pudimos juntar en Buenos Aires y ahí sí ya empezamos un ensayo de una forma más convencional. Bueno, convencional tampoco, porque ensayábamos, improvisábamos y él escribía, o sea, Bueno, que eso es verdad. no era una forma como, bueno, por lo menos es mi primera vez así de ese tipo de forma, ¿no? Que te llegaba un texto y te le van escribiendo como sobre la marcha. Claro, porque era a la mañana ensayábamos, a la tarde ensayábamos a la mañana hasta después de comer, ¿no? Después Claudio se sentaba a escribir y a la noche nos llegaban por mail las escenas sobre lo que habíamos trabajado durante el día. Entonces vos a la noche estudiabas, a la mañana la trabajabas, a la tarde Claudio volvía a escribir. Era como un sistema así medio... Sí, sí, fue intensito, pero muy disfrutable, la verdad. Sí, sí, lo disfrutamos mucho. Y además lo bueno de que se está escribiendo para vosotros. Realmente Claro. como unos personajes un poco pensados en vosotros, hechos a medida, ¿no? Que en cierta manera es un caramelo ahí como un poco envenenado también, ¿no? Porque es la responsabilidad esa de llegar a cumplir, Claro. pero qué bueno. Sí, tiene esas cosas que hacer el teatro que querés, con la gente que querés, de la forma que querés, con las temáticas que querés,
tiene un montón de libertad y también muchísima responsabilidad, porque en definitiva no hay otros responsables que nosotros después, ¿viste? Claro, no le puedes echar la culpa a nadie. Entonces tiene eso, pero la verdad que fue un equipo Sí, fue de mucho maravilloso. trabajo y mucho disfrute, nos divertimos mucho ensayándola Ujú. y bueno, de alguna manera marcó también la forma de trabajo, cómo iban a ser después recorrido la obra, las funciones, ¿no? Donde nos divertimos Sí, mucho con las cosas que Y pasaban. ahora fue todo un antes y un después esta obra, porque antes del confinamiento y después del confinamiento, como que yo creo, bueno, después la hemos podido hacer como 4 o 5 veces, ujú. que teníamos vuelos pendientes después de la cuarentena, y fue un poco un flash. Primero ver a la gente ya con mascarilla, que yo entro con mascarilla en la función, vestido de médico, no sé si te acuerdas, Sí, es verdad. que ya entraba con mascarilla, veía a la gente con mascarilla, separados ya por distancias de seguridad, que es un poco lo que pasa en la función, todo el mundo distanciado, y fue un poco como una locura, pero yo creo que ahora nada, si antes se sabía de qué se hablaba y aunque pensábamos que había gente mayor que a lo mejor no podía entenderlo tanto y tal, que estábamos completamente equivocados, porque bueno, todo el mundo nos decía que lo entendía perfectamente, que había conocido a sus nietos por Skype, no sé qué. Ahora ya es como que sabemos 100% que todo el mundo sabe de lo que hablamos. Sí, sí, Y claro, ahora ha después, tomado una dimensión totalmente diferente, ha cogido un peso. Es sí, sí. la normalidad, digamos, lo que era excepcional en esta historia hoy en día es la normalidad, es loco eso. Pero también lo loco es que por ahí la forma, digamos, de comunicación de ellos o las circunstancias y demás son distintas, pero como que nos damos cuenta, porque primero cuando volvimos a hacer algunas funciones teníamos la inquietud que iba a pasar, ¿no? Con esto y qué sé yo. Y lo loco es que por ahí ahora se comprende un poco más el sistema con el que ellos se manejan o hablan y están comunicados, pero como que lo esencial de la obra, más allá del Skype o del Zoom o qué sé yo, sigue siendo lo mismo y se redimensiona en este momento, porque en definitiva de lo que habla es si puede existir el amor sin el contacto, si Ujú. es válido todas las cosas que los seres humanos inventamos para estar cerca del otro, la búsqueda del otro, la necesidad del otro, escapar de la soledad, necesitar al otro, seres que se animan a cambiar el curso de sus vidas por amor, poniendo todo en riesgo. Siguen siendo los mismos temas que siguen estando ahí vigentes. Quizás es poca la experiencia porque no tuvimos tantas funciones pandémicas, digamos, ya. Ujú. Todo lo que nos fue sucediendo al mundo, me refiero, hace que se achique esa distancia del método tecnológico que utilizan ellos para poder entrar en lo que esencialmente cuenta la obra, ¿no? De lo que habla la obra, que en este momento ya no es algo que le pasa a estos dos chicos o a algunas personas, sino que a todo el A mundo. todo el mundo, claro. Sí, sí, se ha convertido en algo habitual, en algo común que tenemos todos y lo que decís vosotros, que antes era algo que la gente desconocía y de repente se nos ha convertido precisamente en, como dice el título, en algo próximo para todos. Total, Sí, es Sí, verdad. me gustaría porque habrá gente que a lo mejor no conozca la función, que no tuvo la suerte de verla cuando estuvisteis aquí en Madrid en el 2019, o gente que no os ha visto en la gira, que contarais un poco de qué habla, porque estamos hablando un poco de las distancias, del encuentro, del amor, pero ¿qué es lo que se va a encontrar el público cuando vaya a ver Próximo? pues se encuentra con dos personas, con dos mundos muy diferentes, que están en las antípodas del mundo, con dos soledades también muy diferentes. Está por un lado el personaje de Lian, que es el que interpreto yo, que es como el hijo de un político muy conocido en España, que trabaja en una serie de televisión y que casualmente esa serie de televisión la ve la madre de Pablo, que está en Argentina. Y ese vínculo es lo que empieza a unir a estos dos personajes. Y luego está, por otro lado, Pablo. Claro,
es un chico, un argentino, un inmigrante que está sin papeles en Australia, medio solo, buscando la manera de ganarse la vida, muy pendiente de la salud de su madre a la distancia, mucha soledad, mucha soledad. Y bueno, casualmente por esta serie de televisión que ve la madre de Pablo a la distancia y demás, encontraron con la madre una forma de estar comunicados, tener algo que compartir a la distancia. Y entonces este actor, Elian, empieza a ser importante. Y él se comunica con él y se empiezan a conocerse y a darse cuenta que si bien son dos mundos completamente opuestos entre sí, uno tiene fama, prestigio, dinero, mucho bullicio social, mucha gente a su alrededor. El otro no, tiene todo lo contrario. Pese a todas esas diferencias, hay algo que los une mucho, que es, por un lado, la soledad y por otro, el descubrir que la otra persona, el otro, es lo que más le importa. Y empiezan a reinventar su vida, cada uno desde su óptica, de su experiencia, de su historia, para poder estar cerca. Son, como decíamos antes, todos seres muy solos que se necesitan y que se animan a poner todo en riesgo para poder estar juntos. Inclusive su vida. Inclusive su vida. Sí, sí, porque además vamos descubriendo, nosotros como espectadores vamos avanzando en la historia a la vez que los propios personajes se van descubriendo, ¿no? A Pablo y a Elian, según se van descubriendo ellos y su relación va yendo por un camino, el espectador les va acompañando todo el tiempo, ¿no? Sí, Entonces, total. Sí, es una de las cosas que a mí me gusta mucho de las obras de Claudio, que no te da nada por sentado desde el principio, sino que hace trabajar un poco al espectador. Entonces, desde el principio ves dos personas en un escenario que no entiendes muy bien de dónde vienen, quiénes son, y poco a poco, a medida que van pasando las escenas, el espectador va descubriendo quiénes son estos dos seres, ¿no? Y eso yo creo que es lo bonito también de la función, que mantiene al espectador muy activo. No es como que, bueno, ahora te cuento una historia ya, sino que le va generando inquietud y va despertando curiosidad. Claro, porque estos dos, el espectador no asiste a presenciar una relación ya iniciada, que ya no hay dudas, que ya se conoce, ellos conocen cuál es, qué es lo que quieren y en base a eso toman decisiones, sino que el espectador asiste desde los primeros encuentros entre estos chicos, o sea, va, como decías vos, asistiendo a cómo nace esta relación, cómo se consolida, cómo sufre traspiés y cómo, a pesar suyo, van descubriendo la manera de encontrarse. No es que asisten a algo ya resuelto, sino que justamente el viaje, lo interesante es ver cómo estos dos se van descubriendo y van entendiendo lo que les va pasando y a dónde van a llegar juntos, ¿no? claro, Que es lo lindo. lo bonito además de esa emoción, ¿no? De ese nervio de ir, que es como que se van desvelando cartas, ¿no? Como que vas entregando una carta más y vas dando un paso más en esa relación y eso es lo que vas compartiendo tú con los dos personajes, ¿no? Esa cosa de piel, ¿no? De emoción de, ay, ¿qué ha dicho? ¿Qué le va a responder el otro? Y con la intriga de que no están cara a cara, con lo cual las conversaciones no pueden fluir de la misma manera que fluirían si uno estuviera frente al otro, ¿no? Claro, por un lado tienen como la seguridad de la pantalla, de poder mostrarse, entre comillas, más libremente, también poder enseñar la parte más que uno quiere, más que cuando estás frente a frente, que es más verdadero en ese sentido. O sea, quiero decir, hay menos posibilidad de ocultarse. Aquí de repente puedes cortar la comunicación, puedes cortar la llamada y se termina un poco todo. Y también se van conociendo con esos miedos que cada uno tiene, de cada persona, con esos pequeños traumas o con esas pequeñas soledades y cosas que les pasan, ¿no? ¿Cómo es trabajar en un escenario sin poder mirar a la cara a un compañero? ¿Cómo se trabaja Bueno, eso? al principio era muy complicado. Bueno, sigue siéndolo por momentos, pero no le encontramos la vuelta y lo disfrutamos un montón.
pero claro, es la base un poco de la interpretación, la mirada del otro. Claro. Y aquí esa mirada no está. Eso sí, tenemos que tener una escucha así como a lo bestia para sentir al otro, y cada vez como que nos vemos más en el fondo, ¿no? Como que hemos adquirido ahí la visión periférica y lo veo más, pero no, en ningún momento nos miramos a los ojos. Tuvimos como que ir desarrollando, ¿viste? Poder continuar con esa forma de trabajo que es tan fundamental para nosotros, para las obras de Claudio y demás, de estar vivos, de estar ahí, escuchando al otro, muy, muy permeable a lo que el otro hace, a lo que el otro me hace. Imagínate que si se están descubriendo y descubriendo lo que le pasa a uno con el otro, es como medio difícil no mirarse. Entonces fuimos descubriendo cómo reemplazar la mirada por todos los otros sentidos para poder apuntar más a esa comunicación, no tratar de inventar otra cosa, sino ser más fieles que nunca a ese nivel de comunicación entre nosotros que pueda prescindir de la mirada. Re difícil. Todo lo que decimos, todo lo que no decimos que no hay que hacer en clase, cuando damos clase de teatro, es a lo que nos tuvimos que enfrentar, ¿viste? A no mirar al otro, a hacer como que miro y no ver todas esas cosas que uno... Pero bueno, sí, fue obviamente un tiempo de darnos la cabeza contra la pared. Viste que estábamos ensayando y Claudio te decía, no, pero ¿cómo no reaccionás a lo que hizo? Es que no lo vi, le decía. pero bueno, pues es como todo, ir encontrando la forma, y al final pudimos transformar una dificultad en una virtud, digamos, algo que podría ir en contra de nuestro trabajo, utilizarlo a favor. Claro, sí, supongo que también además es el típico reto, ¿no? que apetece enfrentarte a él porque no es habitual. Entonces, de repente estar ahí con esa cosa de no puedo mirarle, pero tengo que sentirle. Es lo que decís, ¿no? Que de Además, repente cómo se al multiplica principio, todo. como te contamos, ¿viste? La obra no estaba escrita, o sea, que eran todas posibilidades. Al principio con esto, lo que era, inclusive se barajó, inclusive algún ensayo tuvimos, que estuviésemos conectados con los ordenadores, que hubiese de verdad... Pero era terrible porque se cortaba. Se cortaba, había delay, había, viste, imagínate el wifi del teatro, dependías de cada wifi de cada teatro que iba a ser bueno, era como demasiado riesgo. Entonces un día Claudio nos desenchufó, digamos, no sé. Digo, bueno, hasta aquí. Digo, vamos a probar esto cómo funciona. Y bueno, esto que decimos al principio fue un horror, pero se fue armando, la verdad que estamos contentos. Sí, hombre, claro, porque además es que estoy cambiando como mi perspectiva de espectador a estar en el escenario y estar intentando ponerme donde estáis vosotros, y de repente tener eso, una pantalla en blanco, en negro. Total. Y ahí ir proyectando todo lo que va sucediendo, lo que sí estamos viendo nosotros ahí, ¿no? Entonces, además, está el proyecto de eso y con la sensación, o sea, en la búsqueda de descubrir todo el tiempo, porque no son personas que se conocen de toda la vida, que yo puedo estar hablando con vos y de escucharte nada más, ya sé por dónde... Claro. Gente que se está descubriendo, se está conociendo, y toda la excitación del descubrir, del ver que el otro también. Entonces era complicado, pero la verdad que también es muy divertido hacerlo. Sí. Es muy divertido. Mira, me gusta mucho, además, que por la situación que estamos viviendo ahora, hay mucha gente que cuando vio la función en el 2019 decían, estas relaciones así no pueden ser. Y de repente descubrir que prácticamente es la única manera, ¿no?, en este momento, de establecer un vínculo con alguien desconocido y poder evolucionar sobre ello. Es decir, aquello que en ese momento fue como un ¿cómo va a ser así? Claro. Ahora es toda una realidad. Unos días antes de confinarnos, nosotros estábamos haciendo bolos, no me acuerdo si fue en San Sebastián. Sí, en Donosti fue la última. Está bien, pero no me acuerdo bien en cuál, había como una charla con el público después, y había una señora que nos decía, no, pero no, eso no puede ser, eso no, está mal que sea así. Y yo me acuerdo que le decía, bueno, tratemos de no juzgarlo, es el sistema que tienen, el sistema no es malo. La cosa es cómo lo utilicemos. Digo, si estamos sentados en una mesa de café y cada uno está conectado a su móvil,
evidentemente el sistema está mal porque está evitando algo que tendría que hacer de otra manera. Pero esta gente está a la distancia, no tiene otra posibilidad. Y la señora decía, no sé, me parece que eso hoy en día Yo creo que pasó a ser... esa señora pasó a hablar con su familia. Ya tiene cuenta de Zoom, tiene de todo. Claro, ¿viste? Como a veces uno desde el desconocimiento, desde el no terminar de poder ponerse en el lugar del otro, desde los prejuicios, juzga. Todos lo hacemos, juzga, y entonces empieza a decir, eso no es verdadero, eso es artificial, eso no puede ser, eso no va a funcionar, muchas cosas. Y me parece que la función, entre otras cosas también, te obliga un poco a eso, a salirte de tus prejuicios, de tus preconceptos, de tu manera de ver las cosas, y te obliga a ver que, bueno, son formas, no están ni bien ni mal, lo importante es qué es lo que hacemos con esto. Y estos dos chicos toman el riesgo de poner su vida en riesgo por esto. Quiere decir que tan mal no está, hay algo que es sincero, que fue el método que encontraron. Y yo creo que hoy en día se comprende mucho más eso. Porque Sí. damos clase, trabajamos, ¿no? Es la única manera de conectarte con tu familia en el exterior del país. Bueno, ya cambió mucho. Claro. Creo que el obligar a que estos personajes se relacionen de esta manera, te los descubren te los descubren de una manera diferente, ¿no? Porque es lo que decís, está la posibilidad de colgar en cualquier momento, de cortar la comunicación, pero la protección de tener la pantalla en vez de tener a la persona delante muchas veces hace que se abran de una manera más sincera, ¿no? Que muestren debilidades que a lo mejor cuando estás frente a frente no te sientes capaz. La cercanía esa, el piel con piel, ¿no? Muchas veces te impide abrir como ellos se abren, que al final es casi un acto de valentía porque estás frente a un desconocido. Claro, sí, se atreven más, o por lo, bueno, yo hablo sobre todo por mi personaje, también se atreve mucho a abrirse con él, que con otras personas de su alrededor y de su cercanía no se ha abierto así, yo creo que en su vida. Entonces se permite darse a conocer más, ¿no? Por otro lado, también muestran lo que quieren, lo que hablábamos, ¿no? Porque igual que antes, hubo un momento, por ejemplo, en un ensayo que, claro, como tú ves una parte de la otra persona, yo, por ejemplo, no sabía que el personaje de Lautaro cojeaba un poco, porque es algo que mi personaje no lo ve tampoco, está viendo solamente la cara, pero no está viendo cómo que cojea o cómo camina o no sé qué, o sea, son cosas que enseñas o ocultas, ¿no? Depende de lo que quieras en ese momento. ¿Y qué pasa cuando es posible que esa lejanía se rompa y puedan realmente tocarse? ¿Qué les pasa en el cuerpo, no? También con eso. ¿Se atreven, no se atreven? ¿Qué les pasa? Como que lo que en principio te da cierta impunidad, como puede ser una pantalla, una foto de Instagram, una cosa en donde uno elige qué muestra, con qué luz, con qué forma, qué instante, te da cierta impunidad, ¿no? De ocultar las cosas que no querés, las cosas que sé yo. Ellos, partiendo desde eso, utilizan este medio para todo lo contrario. En ningún momento deciden no mostrarse tal cual son, sino que, contrario a todo lo que se pensaba, terminan conociendo al otro sinceramente, en sus miserias, en sus dolores, en sus angustias, en sus problemas. Entonces, como que trasciende esa parte más frívola, sino que entra en un lugar más profundo de conocimiento, ¿no? Como quizás amparados en esa impunidad que te daba la pantalla, pudieron pasar un montón de prejuicios que quizás si se hubiesen encontrado por la calle no hubiesen hablado. Claro. Son personajes además de dos ambientes completamente distintos, no tienen nada que ver uno con el otro. Sí, imposible que se encuentren, está todo armado y organizado y previsto para que este encuentro sea imposible. Es solo el deseo de ellos lo que hace posible que esto sea real.
Y está próximo es un poco la función de las primeras veces, ¿no? Porque es la primera vez que, por ejemplo, Santi, tú trabajas bajo las órdenes de Claudio, ¿no? Sí, Y a la vez es la primera vez que compartís escenario los dos, porque claro, sí que habíais trabajado siendo Lautaro director y tú en escena, pero sí. compartiendo escenario no habíais trabajado No, nunca. y teníamos muchas ganas porque, que, bueno, pero cuando nos va a tocar ya actuar juntos, entonces, bueno, se armó por eso lo que hablábamos antes, teníamos todas ganas de trabajar todos con todos. Pero ¿sabes qué me hizo acordar esto de las primeras veces? Que es verdad, todo esto es cierto lo que dices. Eh, Además, en Buenos Aires, antes de traerla aquí, hicimos temporada larga en Buenos Ujú. Aires, se había armado como un circuito en donde se había puesto que Próximo era una obra para hacer en una primera cita. Entonces había, ¿no? Sí, Muchos chicos, claro, Teatro Ah, de Timbre 4 de Buenos Aires tiene un bar muy grande adelante y demás. Entonces muchos chicos, chicas, chicos, qué sé yo, se juntaban a ver la obra y tenían su primera cena o su primer quedarse a tomar algo en el bar de Timbre. Entonces ah. se había armado como una cosa, como un hashtag, no sé qué, que lo iban anunciando en redes. Ujú. Entonces nosotros cuando terminabas la función pasabas un segundo por el bar a saludar, a tomar algo, y vos se veías, veía, se y veía. ya los mozos te marcaban las mesas en donde estaban las primeras citas. Y vos lo veías clarísimo, clarísimo, era muy hermoso porque era wow, se armó una cita. Y después nos ha pasado a algunos que ya eran citas ciegas. O sea, sacaban la Guau. entrada y se encontraban en el, ¿te acordás? Sí, Se encontraban en el bar. Entonces la asistente de dirección que andaba por ahí afuera, venía el camarín y decía, ya unía una pareja, la otra todavía no se conocen, hay uno que está esperando al otro. sí, sí, Era muy se lindo. convirtió en un evento de citas. Era muy Próximo. lindo eso. Nos Ah, qué ilusionaba bueno. cuando estábamos encerrados, nosotros estábamos haciendo funciones en marzo del año pasado y teníamos todo el año de gira, de Ujú. bolos aquí en España. Obviamente, como todos, nos quedamos encerrados. Y cuando estábamos esos meses de encerrados, nos gustaba pensar a veces, bueno, pero hay algunos que están en pareja, que no están solos, están en pareja porque los unimos con la obra, eso está lindo, estaría bueno. Sí, sí, total. Ostras, qué bonito, me encanta eso, ¿eh? Sí, era muy emocionante, te digo, porque no era algo que estaba armado desde el marketing o algo, viste, que estaba armado comercialmente, entonces ya te esperamos la promo, primera cita en el bar. No, es algo que fue surgiendo, que Ujú. empezó a correr en el boca a boca, que era una obra linda para que salías, que te enamorabas o que salías con ganas de enamorarte, entonces empezó a funcionar como primer encuentro entre las parejas. A nosotros nos daba también mucha ilusión, mucha cosa, era lindo. Qué bueno. Oye, mira, ahora que mencionas Timbre 4, Sí. eh, vosotros, Claudio y tú, estáis mucho también por aquí. ¿No hay posibilidad de hacer una sucursal Timbre 4 España? Estamos con ganas, a Bueno, ver si lo es podemos verdad que es completar. un momento un poco complejo, ¿no? Para lanzarse a hacer una cosa así, ¿no? Sí, Pero sí es pero verdad bueno, que... a veces, qué sé yo, mira, Timbre 4, es difícil decir qué día nació Timbre 4 porque obviamente todo comienza de a poquito, paulatinamente, ¿no? Uno no inventa un teatro y una escuela de teatro un día para otro, ¿viste? Son cosas que van creciendo, tienen orígenes de cuando éramos adolescentes con Claudio, pero puntualmente el día que inauguramos la sala de Timbre 4 fue en el 2001, un mes antes, perdón, en 2002, meses después del estallido de Buenos Aires, de la economía argentina y qué sé yo. Y a mí me quedó siempre como una marca eso, ¿viste? Que estaba todo previsto para que cada uno en Buenos Aires se metiera en su casa y se sálvese quien pueda. Y nosotros, sin darnos cuenta, sin buscarlo, lo que hicimos fue abrir un teatro y convocar a la gente que venga. Y además el teatro era en la casa de Claudio. O sea, Claudio abrió las puertas de su casa Ujú. para hacer teatro en medio de la crisis más grande que tuvo Argentina económica. Entonces, a veces hay que estar consciente de las limitaciones y los problemas del momento, pero también cuando hay un deseo muy fuerte y unas ganas muy fuertes, a veces no hay que dejarse limitar por eso, ¿viste? Y hay que ser un poquito inconsciente. A nosotros nos Mm. pasó y digo, bueno, sí, es el momento indicado para sentarte arriba de la plata que tengas y no hacer nada. Pero bueno, a veces va, va, va por una cuestión de naturaleza, ¿viste? De querer hacer cosas y de imaginar cosas, qué sé yo. Sí, Vamos a ver, ojalá podamos. ojalá. Además que Ojalá, ojalá. fíjate que eso,
ese movimiento permeó mucho y afectó mucho al ámbito, a todo el ambiente teatral aquí sobre todo en Madrid, ¿no? Que fue como que intentamos reflejar un poco todo eso que se generó pues, a través de Timbre 4 y todo el movimiento teatral que se estaba moviendo allí en Argentina, exportarlo para acá y probar. Porque, de hecho, a vosotros yo os conocí en La pensión de las pulgas. Sí, total, que fue como eso, una reinvención y una necesidad de comunicar y de hacer teatro, ¿no? Que es lo que pasó cuando aquí hubo esta crisis, que de repente empezaron a abrir espacios que no, en un principio no estaban pensados a abrir y de repente por necesidad se abrieron, como la Casa de la Portera, la Pensión de las Pulgas, microteatro, o sea, como que empezó a haber una explosión de espacios que a priori no eran teatrales y se convirtieron en ello, ¿no? Entonces, eso está muy bien también, como que, o sea, no está bien la crisis, pero como esa reinvención que pasa cuando las cosas no van bien, creo que eso es necesario. Sí, ese empeño de que estabais hablando, ¿no? De cuando uno quiere que las cosas funcionen, se pone con ello y saca adelante las fuerzas de donde sea y con los medios que tiene, ¿no? Para tirar hacia adelante. Y eso es un poco el reflejo de esto. Sí, la verdad que sí. Y además cuando es de una forma, cuando es una necesidad, un sueño, no es una estrategia, no es una especulación, sino que de verdad es una necesidad, es difícil ir en contra de eso, ¿viste? Encima si uno tiene la posibilidad de encontrarse con gente que tiene los mismos sueños, las mismas necesidades, las mismas formas, aunque haya diferencias, pero que sí podamos coincidir en esa, como algo difícil de que no suceda. Pero bueno, vamos a ver. Y ahora con Próximo, entonces estáis en el Teatro Infanta Isabel, estáis los martes y miércoles hasta el 28 de abril, ¿verdad? Exacto. Si no me equivoco en las fechas. 6 semanas, sí. Eso es. Y después, ¿continuaréis con gira o qué es lo que hay en el horizonte de...? Pues mira, según nos ha enseñado esta pandemia, es que vamos, yo pienso de aquí a una hora. Sí, también es verdad. Sí, había, qué sé yo, viste cómo está todo, había un montón de bolos, cosas que hay que reorganizar, reprogramar y demás, pero bueno, es un poco la historia de todo el teatro ahora. Entonces ahí estamos. Viendo hay funciones que están reprogramando ahora que quedaron pendientes, o sea, es como todo hay como un poco de caos teatral de programaciones, entonces bueno, vamos viendo dónde se puede ir metiendo la función y todo lo que llegue será bienvenido, pero vamos, que es todo un poco ir viendo. Claro, sí, es verdad. Pero que nos pasa a todos. Sí, totalmente. Bueno, ahora estamos haciendo esto de esta manera. Dentro de un rato ya veremos cómo gira todo, porque además como todo es tan surrealista y parece que estamos viviendo en una ficción, el giro de guión no sabemos por dónde nos va a venir en cualquier momento, ¿no? Exacto, sí. Pero sí. Pues nada, ya daros las gracias por este nuevo encuentro, ¿no? Volver a encontrarnos con Próximo y eso, desearos que las funciones vayan muy bien, que esto evolucione y que aunque vayamos pasito a paso, que esto vaya llevando a más funciones y a más encuentros con el público. Que venga la gente al teatro, que es seguro, de verdad que es seguro. Totalmente. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias.